Damos un saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes y le estamos dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo, donde queremos contar todo el acontecer histórico del municipio de El Santuario y de otras regiones del país. Como hemos visto, el santuario tiene mucho que contar, historia por reconstruir, y eso que apenas nos hemos quedado en la parte local. Si salimos hacia afuera, a los santuarianos que han salido a hacer fortuna y a trabajar en otros espacios, pues yo creo que encontraremos historias mucho más significantes, grandes y valiosas de presentar. Hemos contado en Memorias de mi Pueblo pues, los orígenes de las familias, las instituciones, los personajes, que los vamos a seguir haciendo, lógicamente, porque el santuario tiene mucho por contar. Ha sido un baluarte en la cultura, en la historia, en la política, en la educación, en lo religioso, en lo comercial. Todo eso es un potencial grande que tenemos que ir contando poco a poco, y para eso es este espacio. Les doy la bienvenida a este espacio, espero que también lo disfrutemos. Hoy vamos a compartir con una santuariana de esas que han salido por todo Colombia a hacer fortuna, y vamos a conversar con ella y le vamos a preguntar toda esa trayectoria que ha estado hasta allá, entonces espero que hoy disfrutemos de este espacio Memorias de mi Pueblo y bienvenidos. Estamos hoy con una persona una santuariana, nacida aquí en el santuario, estudió aquí, recorrió parte del país, lógicamente que sus padres salieron a otros lugares a hacer fortuna. Ella es Dayana Zuluaga Castaño, que tiene una experiencia de vida bastante significativa. Dayana, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Usted del santuario se fue a otros lugares, o la llevaron cuando era niña o cuando era joven. Estuvo por ahí muchos años y está nuevamente de regreso viviendo en el santuario. ¿Por qué usted no nos cuenta como esa experiencia de infancia, o esa vivencia aquí, dónde partieron, qué hicieron por allá y cómo fue ese proceso de regreso aquí al santuario? Bueno, primero que todo, nosotros nos fuimos de aquí en el 2000. En el 2000 porque mi abuelito le dio una cirrosis. Entonces, mi familia decidió llevárselo para ver si allí lo trataban. Igual yo también estaba muy enferma y decidieron hacer lo mismo. ¿Llevárselo para dónde? Para Cali. Nosotros... Del santuario partieron hacia Cali. Correcto. Nosotros nos fuimos de aquí para Cali, donde residen mis tíos. Allí está la mayoría de familia. Está mi abuela que vive, mi abuelo murió al año de que estuviéramos allí en Cali. Y pues mis primos, mis tíos, y allí trabajan en el comercio. ¿Pero quién es? Cuéntanos la familia de su abuelo y su abuela, que aquí por ahí, mucha gente de pronto los conocieron y se dan cuenta pues de qué familia es. Claro que sí. Mi abuelo se llamaba Joaquín Castaño, que le decían los Malatuzas, y hermano de Miguel, que es el papá del padre Rubén, y de otros que se llama Víctor. Y mi abuelita, ella es hermana de Arturo Amaya, que somos conocidos por el lado de mi abuelo por los Malatuzas y por el lado de mi abuela por los Amayas. ¿Y de dónde viene eso de los Malatuzas? ¿Por qué? No, ni idea. Le escuché una vez a mi abuelo, que una vez me dijo un señor, ay, pero usted es Malatucita, ¿y por qué? ¿Y de quién es nieta? ¿De Miguel o de Víctor? Y yo le dije, no, de Joaquín. Y me dijo, no, es que los Malatuzas son Víctor y Miguel por tomatragos. Pero Joaquín jamás lo habíamos conocido por Malatuzas. Pero igual se quedó allí pues por ser familia.
Ah, o sea que ese fue como un apodo que le pusieron por el comportamiento frente al trago, seguro se ponían a pelear o a discutir. Correcto, seguro lo más probable, lo que hace el licor, Dios mío. Bueno, en el 2000 salieron de aquí para Cali, allá dedicados a qué. Al comercio. ¿Cuál era la actividad comercial que tenían? Pues se vendía primero lociones. Después empezamos a vender lo que era ropa. Y después, cuando ya me casé, ya mi esposo traía lo que era plata y oro. Bueno, salen, o sea, de aquí allá a negociar con lociones, con ropa, con oro, con todo eso. Deja usted un santuario, pues bueno, el 2000 pues ya, desde el 2000 hacia acá ha habido una transformación estructural significativa del santuario, ¿cierto? ¿Cómo recuerda ese santuario hasta el 2000 y de ahí para acá, cómo lo referencia en este momento? Bueno, mire, mi infancia fue maravillosa. Nosotros vivíamos en el Calvario y recuerdo que era un pueblo hasta mis 13 años más o menos, mis 12, 13 años, era un pueblo totalmente hermoso, tranquilo, transparente, como su nombre lo dice, santuario, donde no se moría sino la gente cada año y eran solamente los ancianitos. El pueblo era de casitas muy humildes, personas, campesinos bastante hermosos que uno pasaba y corría de alambrado en alambrado y siempre le regalaban que la zanahoria, que si las papitas. Entonces era algo muy hermoso hasta que llegó la violencia. A usted le tocó vivir ese proceso de violencia del 95, 96, 97 hasta el 2000, bueno, hasta que se fue de aquí para allá. Correcto, sí, más que todo del 99 al 2000 fue una cosa aterradora, donde pues nosotros los jóvenes no podíamos estar saliendo muchísimo, entonces mi familia pues más que todo fue por la enfermedad de mi abuelo, no tanto por la violencia, porque de todas maneras eso sucediera en las veredas y pues por las personitas que estaban en las calles haciendo y deshaciendo, entonces pues no afectaba muchísimo, aunque de todas maneras siempre el pueblo lo sintió, entonces nos fuimos para eso. Bueno, ese capítulo pues de la violencia es muy doloroso pues para todos, lo sentimos ahí cuando mencionamos eso, los nervios también se nos vuelven a revivir, pero oiga, en Cali ya estaban los tíos radicados allá. O ya habían tíos, hermanos radicados en Cali, o sea, de tiempo atrás. Sí, correcto. Ya estaban allí los hermanos de mi mamá y mis primos también. Estaban allí todos, ya todos ellos. Había una tía que vivía en Bogotá y a ella se la llevó un tío. Prácticamente a todos nos llevó un tío, el menor, que se llama William Castaño. Bueno, salieron de aquí. Usted ya nos contó cómo era la infancia aquí, nos recordó pues como el pueblito que estaba, casas de primer piso, ya ahorita hay edificios de 5, 6 pisos. Decía alguien que ya el santuario tiene 5 pisos, por varias partes, 5 pisos. ¿Cómo fue la vivencia allá en Cali, todo esto pues después del 2000? Bueno, es algo muy bonito, pero también es como un correr en la vida. Porque la diferencia entre un pueblo y una ciudad es demasiado grande, es muy gigante, porque en el pueblo se respira tranquilidad, paz, en una ciudad es el acelere, son los negocios, es la plata que hay que pagar, es el tráfico, entonces son cosas bastante fuertes. El comercio se mueve prácticamente son todos los paisas, personas que se fueron de aquí y de Granada, más que todo hay granadinos y santuarianos, uno que otro marinillo, pero de resto no hay mucho. Allí se mueve una familiaridad muy grande entre las colonias. Es algo muy bonito porque entre todos se ayudan como buenos paisas. Pero a usted le tocó manejar negocios. Sí, claro que sí. Yo administraba unos de un señor de aquí de Santuario también, que se llamaba Máximo. Él murió hace más o menos 4 años. Yo le manejé a él y un negocio, y también trabajé con un señor que le decían Mimo.
Él era de caleño. Y de allí, ya cuando me casé, empecé a manejar lo mío con mi esposo. Mi esposo me montó el primer local y de ahí ya arrancamos nosotros. Desde ahí, gracias a Dios, pues nunca me volvió a tocar trabajar de cuenta de otra persona. Usted lograron independencia. ¿Qué es lo más duro del comercio? Lo más duro, Dios mío. Mire, para mí, honestamente, yo podría decir tranquilamente que es la gente que no paga, que es las deudas cuando uno quiere traer mercancía de la China, de Panamá, de donde sea, y que de repente no se venda y uno tenga un montón de deudas también por cancelar. Pero para mí lo más duro, a veces, honestamente, desde el corazón, es la intolerancia y a veces la división que hay de los precios, porque mucha gente, como buenos paisas, somos muy unidos para ayudarnos, pero en el momento del negocio hay demasiada división. Es la competencia desleal. Correcto, es eso. Y lo más fácil, lo más satisfactorio. Lo más satisfactorio es atender las personas con amor. Eso es lo más satisfactorio, saber que tú te levantas, trabajas porque Dios te regaló un nuevo día, un nuevo amanecer y tienes dónde ir a trabajar y no tienes que ir a buscar qué es lo que vas a hacer. ¿Cuánto hace que regresó aquí al santuario? Hace ya 9 meses. Bueno, 9 meses, 2000, o sea, son 2002, no, 2000, al 2000 se fueron para allá. O sea, vienen en el año 2015, 15 años por allá. 15 años, sí, 15 años. Entonces fue allá 15 años, se casó, trajo familia, en fin. ¿Cómo ve ahorita me cuenta el santuario que encontró? Pues para ir acá, o sea, de pronto se nota la transformación. Claro que sí, se nota gigante. Es un pueblo totalmente distinto a lo que uno dejó. Las casas son totalmente restauradas, o sea, ya no hay casas, ya hay edificios. Es más, me parece a mí que es una ciudad pequeñita. Bueno, de eso hablaremos enseguida. Bueno, estábamos hablando de el santuario de ahora. Dice que es casi una ciudad. ¿Por qué dice que es casi una ciudad? ¿Por qué una ciudad intermedia? ¿Por qué? ¿Qué ve de diferente? ¿Qué ve en la estructura? ¿Qué ve en los parques? ¿Qué ve pues como, bueno, todo eso? Bueno, lo digo porque ya hay edificios, ya las casas antiguas se perdieron. Lo que uno recordaba del parque ya no es el parque. O sea, para uno siempre vio esos árboles frondosos, hermosos, donde los ancianitos podían estar tranquilos, cobijados bajo su sombra. Hoy en día ya no lo hay. Ya no lo hay, ya simplemente hay carros a sus lados, están las motos. Entonces es como el mismo tráfico de la ciudad. Es como una ciudad. Sí, las araucarias que eran un emblema pues del santuario, con la fuente allá de agüita y todas esas cosas, ¿cierto? La zona verde que está dentro del parque. Lógicamente que todo en la vida tiene su cambio. Y las araucarias, pues aunque ya estaban de bastante edad y se habían convertido en un peligro para muchos, que se caían ya las ramas, los árboles, aporreaban, y por esa razón muchos ancianos muchas personas encontraron la muerte más rápido, porque después de caerles un brazo encima, conocí unos 3. Entonces, por eso decían, y cuando cortaron las araucarias, al interior estaba ya el 40% seco, o sea, no tenían vida interna. Entonces ya se está convirtiendo en peligro. Lógicamente que la nostalgia, el cambio estructural es doloroso, pero también las cosas tienen su vida útil. Es eso, es el cambio estructural lo que hace que nosotros, los que ya hemos partido hace años y dejamos esas araucarias allí, volver es como totalmente, como si fuera
algo extraño a nosotros, porque recordábamos el pueblo viejo, como dice la canción, de aquella vereda. Entonces son cosas que uno lo guarda en el corazón. Claro está que si ellas tenían algún peligro para la sociedad, había que cortarlas. Es como lo bonito de recordar el pueblo que fue antes y lo que es hoy en día. Sí. Hay muchos santuarios que dicen cuando regresan, me cambiaron el santuario, ya no es el mismo, ¿cierto? Me lo cambiaron. ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está el kiosco donde nos sentamos a tomar aromáticas y tinto y conversar con los amigos? ¿Dónde está? Ya es otra época diferente, ya es otro santuario. Podemos decir, antes de las araucarias, después de las araucarias, ¿cierto? Correcto, eso es lo que hay que decir. Sí, y ahí en este momento no podemos tener la foto del parque antiguo y la foto del parque actual, pero el parque de ahora me parece que da como una cercanía, como un compartir más alrededor, los niños juegan, también se sienta la gente a conversar. Sí, es algo también muy bonito, es como si fuera el comedor del pueblo. Porque hay algo muy particular que es cuando, por decir algo, los viernes, sábado y domingo, que es como el apogeo en el pueblo donde todo el mundo sale de sus casas a compartir con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos. Veo que todo el mundo se hace como en las gradillitas. Entonces es algo como muy bonito porque mientras los niños juegan, los papás están sentados allí, mientras que salen de las Eucaristías. Entonces es algo muy acogedor. Claro está que todo cambio es bueno en la vida. Todo cambio absolutamente mientras traiga algo positivo. Y ese parque trajo algo positivo, que es la unidad. ¿Usted sabe qué significa parque? No, cuénteme usted. Parque significa lugar de encuentro. Entonces, el parque de un pueblo es como la sala de recibo de una casa, donde se sienta, se encuentran los amigos a compartir, a conversar, y entonces tiene que facilitar como el encuentro. El objetivo, yo creo que la intención de quien diseñó como la estructura del parque era facilitar eso, que las personas se pudieran encontrar para dialogar. Qué bueno, pues lo logró. Sí lo logró de verdad. Sí, a mí me parece que lo logró. Porque la gente, a pesar de que muchos puedan decir que no les gusta, porque pues son diferentes formas de ver la vida y de pensar y de ver las cosas, ¿no? Pero por más que digan de pronto que no, que debieron quedar esto así, que esto de la otra manera, siempre se ve que allí se sientan. Entonces es algo que a la persona que lo planeó le quedó pues muy bien. Esa es la intención, o sea, la idea es lugar de encuentro de las personas. Bueno, ahora ya no está dedicada al comercio, ¿sí? No, ya no. Ahora, ¿a qué se dedica ahora? Bueno, hace 3 años y medio más o menos, ya voy a ajustar 4 años entregué mi vida a Cristo, totalmente a Cristo. Entonces soy una enamorada de Jesús y María y me dediqué a misionar. Bueno, esa historia lo contaremos después, ya en otros espacios, porque el objetivo de hoy es que, como es el programa de historia, entonces a hablar un poquito del santuario, desde su historia y todo eso. La experiencia, bueno, el santuariano como tal, que salió hacia otros lugares para encontrar como otro rumbo a su vida, o ganarse un poquito más, digamos, entre comillas, más fácil la plata, ¿cierto? No. Ese enamoramiento por la plata fue que hace que se extienda hacia otros lugares, ¿cierto? ¿Usted cómo ve esa parte de la explotación del comercio santuariano? Usted que lo vivió, que estuvo allá interna, ¿cómo es eso? ¿Qué podía decir usted frente a eso? Bueno, yo puedo decir muchísimas cosas. Yo que estuve allí, metida entre el deslumbramiento de lo económico, porque para mí es el deslumbramiento de la plata. Uno siempre sueña con salir del colegio e irse a otros sitios, conseguir plata, llegar en las fiestas del retorno con un buen carro. Eso le pasa más que todo a los hombres. A nosotras como mujeres simplemente un buen partido, conseguirnos un buen esposo, bueno, que estemos económicamente bien.
las que simplemente viven por un esposo, ¿cierto? Las que nos gusta el comercio, trabajarlo, guerrearlo, lucharlo, es otra manera de ver la vida. O sea, desde allí simplemente es trabajar duro para conseguir plata, para hacerse lipo, no sé, gastárselo en ropa, joyas, los zapatos, los lujos que mejor tengan, para que la Julanita que se vistió súper bien, entonces yo me voy a vestir mucho mejor, porque allí es como una guerra donde quién está más alto y quién está más bajo. Entonces es como eso, o sea, lo que se mueve allí internamente es estar siempre a la vanguardia. Es una competencia. Tengo entendido que usted también se dedicó a fabricar velones. Sí, también, claro que sí. Aquí la idea es conseguir plata con lo que nos toque hacer. A usted le tocó hacer velones también para conseguir algo. Sí, claro que sí. Mire, como en el 2003 más o menos, 2006, cuando que estaba embarazada de mi niño, mi esposo tuvo una crisis económica bastante fuerte y la DIAN llegó, nos desocupó una bodega de plata. Nosotros vendíamos por mayor plata y teníamos locales de plata en el Calimío, que es un centro comercial de Cali, y otros en la Novena, otro centro comercial. Entonces, entre todas esas cosas, llegó un momento en el que ya nos tocó salir de las cosas materiales. Entonces, después de todo eso, yo le dije a mi esposo pues que íbamos a hacer, y definitivamente de tanta cosa transitoria, una cosa, la otra, que si la plata salió por la puerta, entonces el amor por la ventana, entonces nosotros nos separamos. Y ahí, con lo que quedó, con lo poco mucho que había quedado, que tenía yo, entonces monté una microempresa de velas y velones. Eso fue, después les contaré un poquito de eso. Eso fue más que todo cuando ya estaba entregada a Dios por una serie de cosas que me habían sucedido. Entonces decidí darle gratitud al Señor, y fue de la manera como que Él me empezó a llamar, ¿no? Entonces ya el comercio, el deslumbramiento de la plata ya no era tanto, mas sin embargo en el corazón siempre quedaba como el espíritu de comerciante. Entonces yo necesitaba hacer como fuera, pero tenía mis gastos, tenía mi niño, tenía mis cosas. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a montar una microempresa de velas y velones para darle gloria a Dios, pero también para ganar un poquito de plata, hasta que se incendió. Bueno, también, o sea, para solucionar los problemas económicos inventamos, ¿cierto? Correcto. Algunas cosas. Es bueno pues conocer como todo este proceso y de conocer a los santuarianos que salen. Siempre hemos escuchado, el santuariano es un berriondo, sale a conquistar el mercado, sale a conquistar todo eso, pero miremos que en esta charla que hemos tenido con Dayana, descubrimos que también hay muchas dificultades, persecuciones, los negocios se quiebran, y hay que muchas veces empezar de nuevo, ¿cierto? Empezar de nuevo. Muchos de esos santuarianos han transformado la vida. Después de haber tenido mucho capital, se quiebran y vuelven a como reorganizar la vida de una forma distinta, ¿cierto? Es bueno así como personas como ella, que nos sigan contando, y cuando tengamos la oportunidad de tener acá en este programa alguien que venga de Bogotá, de Cali, de todas partes de donde están, para que nos cuenten como esa experiencia del trabajo ahí en el comercio. Esa es una historia por levantar. Ojalá la fuéramos registrando también acá en el programa, y también, ¿por qué no?, en algunos libros que podamos hacer también para que queden registro en la historia. Siempre, yo he dicho desde la parte histórica, la primera vocación del santuariano no fue la comerciante. La primera vocación del santuariano, de los primeros, era como militar, porque muchos de aquí salieron para la guerra. Después hubo una vocación agrícola,
que dedicaba pues a la explotación de la tierra con la agricultura y con mucho tesón. Luego, como por la escasez económica o por el deseo de conseguir, se abrieron a otros pueblos y vieron que el comercio era una buena oportunidad. En este momento, pues la vocación del santuariano, desde unos años para acá, se ha sido como la explotación del comercio, también con las confecciones y también la agricultura. O sea, el panorama económico se va como abriendo en todos estos espacios, ¿cierto? Sí, correcto. Esto que acabo de contar, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo lo vislumbra? Pues mire, yo siempre he dicho que uno tiene que recapitulizar su vida. El comerciante siempre será llamado buen paisa, porque uno va, por decir algo, en Cali, que fue donde yo viví. Allí los caleños siempre decían, ¡ay! ¿Por qué será que donde está un paisa siempre nos dañan el comercio? Cali es de nosotros y los paisas nos lo quitaron. Entonces, siempre, absolutamente siempre, el paisa es como, siempre tiene como la tarea de ir a proyectarse a otros sitios donde quizás son muy perezosos, como en la costa, en el mismo valle. Entonces son muy perezosos y ellos no lo quieren explotar. Entonces el paisa ve una oportunidad grande allí. Pero más allá de eso, siempre he pensado, y ahora honestamente con esta vida que llevo, que es totalmente distinta porque conozco los dos. Son como los dos panoramas, ¿no? El comercio, cómo es un paisa comerciante y cómo es un paisa como fuera del comercio. Y siempre lo he dicho, uno honestamente en esta vida y en el pueblo natal que es el santuario y como en el granadino, siempre sale a buscar nuevos horizontes para el bolsillo, pero jamás se va y se busca nuevos horizontes para el corazón. Yo he visto lo que he observado también dentro del comercio, eso que los demás pueblos lo ven como, vienen y nos quitan a nosotros las posibilidades de trabajo, pero es que donde va el paisa, él va a trabajar y va al rebusque, y no le importa dar la mercancía casi al mismo precio que la consiga, por conseguirse de pronto un pesito más ganándose ahí, pero sabe que en gran cantidad cualquier centavo es un capital. Entonces tiene eso bien claro y por eso es que daña precios en todas partes, ¿cierto? Por eso es que daña plazas, pero es por ese afán de servirle a la gente que pueda conseguir más económico, pero también que se vende el volumen, entonces con el volumen se gana el capital. Esa es como la clave que he visto. Y la clave también más interiormente es que si yo puede que en esta no gane, en esta mercancía que yo traje no gano, la voy a tratar de dar al ras para dañar lo que se dice vulgarmente la plaza, y siempre uno dice, ay, vea ese daña plazas. ¿Por qué? Porque lo dan a un precio pues más bajito, entonces lo que van a conseguir es clientes. Así no gane mucho, pero entonces los clientes ya saben que él es baratero, entonces ya después lo va a tirar al precio que sea y ya tiene la fama. Es que por eso es que dicen, cría fama y échate a dormir. Bueno, para cerrar, no quiero dejar pasar un comentario que para mí también, de lo que he visto, es positivo, y es que el santuariano es como un colonizador. Es decir, porque no solamente, o lo he visto pues en varias personas, en Bogotá, en Cali, en todas partes, y también lleva su cultura, también lleva allá su experiencia religiosa, también lleva allá donde va su unión familiar. Entonces se convierte el comercio en un gancho para ir a otras ciudades y también organizarlos, porque uno ve que también lleva la fe a muchas partes, lleva la experiencia familiar y la cultura. Pues eso es la parte positiva que yo he visto, no solamente que va a tomar plaza, sino que también va a construir comunidad. Claro que sí. Lo que se dice de tumbar plazas, jamás. O sea, es porque se va en rebusque, como lo hemos dicho anteriormente. Y cuando un santuariano llega,
el santuariano siempre, siempre da la primera puntada. ¿Por qué? Porque es un berraco, porque es un aguerrido, porque no le teme a nada, porque se le mete donde sea. Sean las cosas de Dios, lo hace con amor. Sean las cosas del comercio, lo hace con amor. Y por eso es que donde vemos un santuariano, allí vemos absolutamente nuestra cultura, porque nuestra cultura es amar a los demás sin importar cuánto nos toque sufrir. Donde va un santuariano, va un progreso también. Así es. Que en la costa hay muchas personas que se convierten en eso y hasta llegan a ser alcaldes, ¿cierto? Correcto, sí. Mi esposo era el año 2015, él se lanzó como candidato a la alcaldía de Cali. Y se retiró precisamente por este encuentro con Dios, porque sabemos que hay muchas cosas que nos alejan de Dios, entonces es preferible alejar las cosas para que no nos alejen de nuestro Señor. Bueno, muchas gracias, pues esa conversa se convierte en agrado, pero el tiempo nos pasa y ya aquí en televisión es corto. Entonces muchas gracias por permitir pues hablar de todo este proceso como histórico, cultural y testimonial pues de lo que es un santuariano fuera del santuario. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias, profe, por esta invitación, por este espacio tan especial que tienen. Dios los bendiga. Y a ustedes, nuestros amables televidentes, los invitamos para que continúen con nuestra programación.